Muy buenos días o buenas tardes de acuerdo al país que corresponda. Me gustaría saber si en estos momentos pueden escucharme sin ningún problema, si están viendo la presentación sin ningún problema para dar inicio con este webinar. Entonces los invito a todos los asistentes que han ingresado hasta este momento que se comuniquen a través del chat de preguntas para dar inicio efectivamente con este webinar bastante interesante donde hablaremos sobre el mercado accionario con respecto al indicador del ADX. Entonces, muy buenos días a todos ustedes. Me presento, mi nombre es Raúl Ramírez López, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales de la Universidad Externa de Colombia con énfasis en relaciones económicas internacionales. Ya tengo conocimientos en los mercados financieros alrededor de unos 3 años, 4 años, ya desde un punto de vista un poco más profesional. Son conocimientos que he adquirido tanto por parte de mi formación académica así como mi formación profesional. Y el día de hoy, junto al Distrito Financiero, les traemos el webinar de el ADX. El ADX es una herramienta bastante poderosa, la verdad, si queremos empezar a comprender otros aspectos de los indicadores técnicos, los cuales se van a centrar con respecto al comportamiento de la fuerza en los activos. Es decir, aquí no tratamos de determinar quién está dominando el mercado, podríamos hacerlo a través desde el punto de vista de la tendencia, pero lo que vamos a hablar el día de hoy más que todo nos vamos a centrar cómo nosotros como traders vamos a empezar a identificar unos momentos específicos de fuerza efectivamente para tanto tener señales de entrada, de salida, así como tratar de comprender un poco mejor cómo se está comportando los movimientos de los activos. El día de hoy los vamos a centrar con respecto al mercado de las acciones, sobre todo teniendo en cuenta que durante este inicio o final de mes de enero, principios del mes de febrero, vamos a tener la constante publicación de datos o de estados financieros. Estoy seguro que muchos de ustedes ya vieron que el día de ayer se publicaron los resultados con respecto a Netflix. Durante la semana pasada tuvimos publicaciones con respecto al sector bancario de los Estados Unidos, en el cual JP Morgan presentó un crecimiento del 21% con respecto a las utilidades netas del 2019, del último trimestre del 2019. Entonces son crecimientos bastante interesantes que nos pueden brindar un buen momento en el mercado para empezar a tomar posiciones. Igualmente, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, les recuerdo que pueden comunicarse conmigo a través del chat de preguntas para hablar conmigo, para realizarme las preguntas con todo el gusto. Se las voy a ir solucionando a medida que vamos desarrollando este webinar o incluso si tienen o quieren volver a ver este webinar, no se preocupen que va a estar grabado y va a estar disponible para todos ustedes a partir de unas 24 horas, menos de un día, que es lo que se demora la plataforma en subir el video en alta calidad. Entonces, pues no siendo más, vamos a dar inicio con este webinar del ADX. Entonces, primero hay que comprender qué es el mercado accionario. El mercado accionario se puede entender como efectivamente ese espacio físico o digital, debido a que no es un mercado meramente centralizado, es decir, que nosotros como personas podemos empezar a tomar posiciones con respecto a acciones reales. Sí, también están los derivados de las acciones, en los cuales las empresas están colocando participación. Y esta es la gran diferencia con respecto al mercado de la deuda. ¿Y por qué se debe esto? Porque efectivamente cuando estamos hablando de los mercados accionarios o en sí de del mercado de acciones, siempre vamos a tener en cuenta que estos van a corresponder con respecto a la participación. Es decir, que cuando nosotros compramos una acción, no estamos comprando una parte de la compañía, la cual va a registrar en los estados financieros como parte del patrimonio. ¿Y eso por qué se ve? Porque efectivamente nosotros estamos adquiriendo una parte de la empresa. Ya cuando estamos comprando un mercado de deuda, es decir, bonos, lo que estamos tratando efectivamente de adquirir es ese nivel de endeudamiento, o vamos a colocarlo como deuda, que tiene la compañía en el cual va a registrar para las empresas como en un pasivo, es decir, que una parte del endeudamiento. Entonces, es un punto que debemos tener en cuenta, sobre todo para empezar a diferenciar los dos tipos de mercados. ¿Cuál es el punto positivo del mercado accionario? Pues que tenemos un conjunto de diferentes empresas, tanto en las bolsas nacionales así como en las bolsas internacionales, y sin duda alguna es mucho más asequible
que los mercados de deuda o de renta fija. ¿Y por qué sé efectivamente que el mercado de bonos no está tan abierto como el mercado de acciones para los traders retail o nosotros los pequeños traders? Es porque es muy complicado adquirir un título de deuda debido a el nivel de margen que eso requieren. Un título de renta fija puede estar oscilando entre los $100,000 en adelante. Entonces, la verdad, son adquisiciones o costos bastante grandes, digamos, por parte del mercado internacional, sobre todo el mercado estadounidense, por parte del mercado, digamos, Latinoamérica, Colombia, alrededor de un título mínimo de renta fija puede estar oscilando entre los 100 millones de pesos a los 500 millones de pesos. Entonces, es como un punto bastante importante y esa es la gran diferencia entre el mercado accionario y el mercado de renta fija. Entonces, ya hablamos un poco sobre el mercado accionario, pero vamos a pasar al tema del día, que son los indicadores, sobre todo que vamos a hablar con respecto al indicador del ADX. El indicador o este indicador tendencial, porque efectivamente lo que nos trata de determinar es cómo se está comportando la tendencia, podríamos clasificarlo en un punto de vista general o inicial, como lo podemos ver en nuestra presentación como un indicador de tendencia. Pero ¿cuál es la diferencia de la ADX con respecto a los otros indicadores tendenciales? Primero que este se grafica por debajo del gráfico, es decir, no está sobre el gráfico principal, que podríamos decir que aquí es donde están moviéndose los precios, sino que va a estar por debajo, pero más que todo es porque el indicador de fuerza lo que nos está tratando de medir es el comportamiento de la fuerza. Entonces, salimos de nuestra clasificación inicial o nuestra clasificación general y pasamos a los indicadores de fuerza, en el cual tenemos, incluso hay un indicador que se llama índice de fuerza, pero también tenemos el indicador del ADX en este caso. ¿Qué vamos a encontrar en los indicadores tendenciales? Efectivamente los que son como los que comúnmente se grafican en el gráfico principal. Aquí tenemos las bandas de Bollinger, tenemos las medias móviles, tenemos el alligator, tenemos el Ichimoku. Como pueden ver, son diferentes activos que nos brindan bastante información. Luego tenemos los indicadores de momentum, que son los que nos están determinando la vitalidad de la tendencia, es decir, cómo se está comportando la tendencia. Hay dominio entre los compradores, hay dominio de los vendedores, en el cual uno de los más populares sería el indicador del RSI, el porcentaje R de Williams y también, tenemos para algunas personas que quieren saber un poco más sobre estos tipos de indicadores, tenemos el indicador del CSI y el indicador del RBI. Por parte de la X ya sabemos que es inicialmente una medición de la fuerza y luego tenemos los indicadores cíclicos que lo que nos están determinando es el comportamiento de los precios teniendo en cuenta unas fluctuaciones en unos periodos de tiempo determinado. Aquí es cuando entra un pequeño debate porque muchas veces o muchas personas dicen que Fibonacci no es un indicador, que es, o que es un instrumento de dibujo en el gráfico del análisis técnico, pero la realidad es que es un indicador que nos está determinando cuáles son los niveles más importantes teniendo en cuenta un conjunto de periodos. Entonces, indicadores tendenciales, vamos a tener a Fibonacci, pero también vamos a tener a las ondas de Elliot. Las ondas de Elliot también hacen parte de una herramienta para el análisis técnico en el cual lo que tratamos de identificar es cómo se están comportando los precios teniendo en cuenta la formación de 5 ondas principales y 3 ondas de corrección. Entonces esta es la información como general de los indicadores. Es una clasificación que va más allá del punto inicial que nosotros marcamos, pero el día de hoy nos vamos a concentrar con los indicadores de fuerza teniendo en cuenta al ADX. Y ahora sí, vamos a hablar sobre este indicador. El índice direccional medio, que es la traducción en español, pero que tanto en MetaTrader como en TradingView, como en CTrader, como en Extension 5, diferentes plataformas de trading, ustedes lo van a encontrar como Average Directional Index o Average Directional Movement Index Movement, que en sí lo que nos está tratando de decir es cómo se está comportando la fuerza en la tendencia del activo. Primero nos ayuda a identificar tendencia, luego a identificar fuerza, pero no se preocupen que más adelante vamos a ir mirando todos estos aspectos en lo que queda de, digamos, al desarrollo de este webinario. Entonces, el indicador de la ADX fue creado por Wells Wilder entre los años 80 y los años 90, debido a que durante este periodo de tiempo los mercados financieros
presenciaron algo bastante interesante y bastante importante que se conoció como el boom de los commodities. Entonces fue en el cual, en un tiempo, un periodo de tiempo en el cual activos como la plata, el oro por parte de los metales preciosos, el petróleo e incluso la cocoa y el café tenían una alta participación en el mercado, sobre todo el mercado de la plata, fue efectivamente que entre los años, entre todo el siglo XX se movió bastante y pues lo que creó Wells Wilder era entender cómo se estaba comportando la tendencia en el mercado para poder identificar esos puntos de fuerza que me puedan permitir analizar el comportamiento de los activos con la finalidad de encontrar un momento de entrada, pero incluso más difícil aún, un momento de salida. Inicialmente, este activo, este indicador, fue creado con la finalidad de comprender y analizar un poco mejor el mercado de Forex y el mercado de los commodities, sobre todo el mercado de Forex, pero este indicador fue tan popular y tan exitoso que, debido a la adecuación matemática que presentó durante el inicio de su creación, se permitió o permite que podamos utilizarlo sobre diferentes activos. Es decir, que lo podemos utilizar sobre el mercado accionario, sobre el mercado de los índices, sobre el mercado de los commodities, sobre el mercado del petróleo e incluso hay algunos cripto traders o traders que les gusta operar mucho con estas criptomonedas que utilizan el ADX para poder tener mejor información en los mercados. Entonces, digamos, es bastante interesante, nos está brindando una información bastante relevante y esto lo que nos va a permitir es tener una mejor comprensión de la fuerza en el activo. ¿Y eso por qué se debe? Porque el indicador fue creado para comparar los movimientos individuales al alza y a la baja. Es decir, que si nosotros miramos entre las posiciones compradoras y las posiciones vendedoras que forman cada una de las velas, lo que está tomando el ADX es cómo se están comportando las posiciones de esas velas entre compradores y vendedores. Es decir, mirar por posiciones o por número de posiciones cómo se da este versus o este enfrentamiento para poder determinar la composición del indicador. ¿Esto qué es lo que nos permite? Tener una mejor evaluación sobre cómo se están comportando las tendencias en el activo, pero más que todo lo que está tratando de mirar aquí Wells Wilder desde un inicio es cómo se están comportando los vendedores contra los compradores teniendo en cuenta la fuerza que tengan en el mercado. Por supuesto, si los compradores están dominando en el mercado, el indicador del AX lo que nos va a determinar es que la fuerza alcista está dominando al activo. Caso contrario, en el cual los vendedores estén dominando el activo, lo que nos va a determinar es efectivamente que la fuerza bajista está oscilando entre una zona de tendencia. Entonces, eso es como una visión bastante general, pero aquí lo importante es que tengamos en cuenta que la X está mirando movimientos individuales. Y debido a sus movimientos individuales es que en el mercado accionario tiene una participación o sobre todo con un aspecto bastante interesante. Por supuesto, en el mercado Forex se utiliza un poco más debido a que en ese tipo de mercado no hay un registro en sí del volumen de las operaciones, pero lo que nos va a permitir este indicador es tener un mejor comportamiento. Entonces, es un punto bastante importante, relevante, que no nos ofrecen muchos indicadores actualmente. También, fuera del enfrentamiento entre las posiciones y los vendedores, es que también nos va a ayudar a determinar cómo se está comportando la fuerza en el precio del activo. Es decir, tenemos el enfrentamiento, no hay ningún problema, pero el principal motivo por el cual fue creado el ADX, o yo diría que el número uno, fue para determinar cómo se estaba comportando la fuerza dentro del precio del activo. Entonces, a medida que hay mayor fuerza, lo que me está implicando es que efectivamente, independientemente de la tendencia que se esté marcando, esa tendencia va a presentar movimientos más agresivos, más elevados que en situaciones en las cuales hay una ausencia de tendencia. Entonces, específicamente, fue por eso que se creó el indicador de la X, para mirar la fuerza en el precio de un activo y, adicionalmente, el AX está compuesto por tres líneas y es algo que no debemos olvidar jamás, pero más que todo porque muchas veces cuando estamos empezando a utilizar el ADX, hay veces llegamos a pensar que
el movimiento de la línea principal va a determinar el comportamiento de la tendencia, pero la realidad no es así. Para que nosotros determinemos cómo se está comportando la tendencia en el activo, lo que vamos a ver son las líneas de fuerza que componen el indicador, los cuales tenemos la línea de fuerza alcista, que es la DI+, la línea de fuerza bajista, que es el DI-, que el comportamiento de estas líneas lo que me va a determinar es cómo se está comportando la tendencia o quién está dominando el activo. Muchos dirían, pero entonces aquí estamos hablando sobre temas de vitalidad, ¿sí? Nos puede contribuir para, más que todo para confirmar aspectos de vitalidad, pero las líneas del DI más y el DI menos, de hecho, fueron creadas sobre todo para determinar puntos de entrada y de salida. Entonces, aquí es donde nosotros vamos a ayudar o soportar nuestras estrategias con el ADX para determinar efectivamente esos puntos, sobre todo el momento de salir. ¿Por qué? Porque es muy fácil o es más sencillo que nosotros identificamos la entrada en un análisis técnico, en un análisis fundamental, pero la salida es complicado. Entonces, este indicador técnico lo que nos va a permitir es hallar y determinar si es el mejor momento de entrar o de salir en el mercado. Ahora sí, ¿cómo se ve el ADX desde el punto de vista de MetaTrader? Les traigo la siguiente diapositiva, igualmente no se preocupen que vamos a pasar al MetaTrader, pero en estos momentos lo que ustedes están viendo es un pequeño ejemplo de cómo se ve el ADX en la plataforma. Como podemos ver, este se ubica por debajo de los precios, pero lo importante y lo relevante es que nosotros veamos que efectivamente está compuesto por la línea del ADX, que va a ser la línea principal que les recomiendo desde un punto de vista personal, resaltemos, mientras que la línea de fuerza alcista va a ser la que tenemos de color verde y la línea de fuerza alcista va a ser la que tenemos de color rojo. Predeterminadamente, la línea de la ADX les va a aparecer de un color azul, digamos, esto es como un punto que tienen todos los indicadores, pero les recomiendo que siempre la resalten. Utilicen un color amarillo o utilicen un color fuerte para mirar cómo se está comportando el ADX. Y ya vamos a pasar a los diferentes usos que tenga el indicador, pero primero me gustaría saber si hasta este punto tienen alguna pregunta o alguna inquietud o si todos los temas hasta ese momento, todo lo que he explicado está totalmente claro. Entonces los invito a que se comuniquen a través del chat de preguntas y ya en unos 10 segundos, 20 segundos regreso, ¿vale? Muy bien, la verdad, espero que esté totalmente claro. Daniela nos tiene una pregunta con respecto a cómo interpretaría los cruces entre las líneas. No te preocupes, Daniela, que esto lo vamos a ver más adelante. Pero muy bien, volviendo con nuestra presentación. Es necesario que nosotros siempre conozcamos cómo está compuesto el indicador, no solamente la X, sino todos los indicadores. ¿Y esto por qué? Porque puede que para nosotros como traders no se adecue el indicador desde una configuración predeterminada que nos está indicando. Es por eso que nosotros debemos tener en cuenta cuál es el comportamiento matemático que tiene el indicador. Entonces el ADX está compuesto entre la diferencia entre la línea de fuerza alcista y la línea de fuerza bajista sobre la sumatoria de ambos. Es decir, que aquí estamos viendo un promedio, pero esto no es un promedio, digamos, normal, debido a que efectivamente no estamos mirando un tema de medidas móviles, sino que estamos viendo es el comportamiento de las posiciones compradoras versus las posiciones vendedoras. Es decir, que tenemos este pequeño enfrentamiento, el cual es materializado entre las líneas del DI más y del DI menos. ¿Cómo va a estar oscilando o en qué rango se va a estar moviendo ese indicador? Va a estar oscilando entre el nivel de 0 y 100. Me disculpo por el 0 que me hizo falta. Y efectivamente es un indicador que oscila entre unos rangos determinados bajo 14 periodos.
Muy bien, Carlos Mario, tienes una pregunta entre abrir una cuenta. Ok, Carlos Mario, vamos a salir un poco fuera del contexto porque nos tiene una pregunta bastante interesante. Carlos Mario, la verdad no sé si tú eres aquí de Colombia o eres de otro país, pero hay una diferencia bastante grande. Digamos, sobre todo que cuando estamos hablando de abrir una cuenta, listo, aquí eres de Colombia. Cuando la abres a través del nombre de una empresa, digamos lo que te va a permitir efectivamente son unos beneficios adicionales como un mayor nivel de apalancamiento, puedes llegar a negociar un spread bajo, pero eso sí lo tienes que hacer con respecto al, digamos que a las negociaciones que tengas con el broker. No sé actualmente, Carlos Mario, con qué broker actualmente tienes tu cuenta, pero lo que yo te recomiendo es que hables con tu broker para saber los beneficios que te brinda abrirlo en nombre de una empresa. Por supuesto que digamos aquí en Colombia debes tener un poco de cuidado con el tema de declaraciones, entonces lo que yo te recomiendo es que el broker te va a asesorar bastante con respecto a este tema. Igualmente cuando la abres, digamos, a tu nombre, a una persona natural, el tema de la apertura de la cuenta con respecto a los documentos de identificación va a ser más sencilla, porque cuando estamos hablando de una empresa, te pueden pedir el NIT, te pueden pedir Cámara de Comercio, entonces que son diferentes elementos, pero cuando estamos hablando de personas naturales, simplemente te van a pedir el DNI, que es el documento de identificación, y una o dos pruebas domiciliarias dependiendo de los requisitos que te exija el broker. ¿Vale, Carlos? Igualmente, si tienes una pregunta, tanto para los demás, si tienen alguna pregunta con respecto a temas de broker de mercado, no duden en realizármelas también, con todo el gusto se las voy a ir respondiendo. ¿Listo? Entonces, muy bien, espero haberte ayudado, Carlos. Y ya, retomando el tema, estamos hablando de los 14 periodos estándar. ¿Qué nos van a implicar los periodos? Efectivamente, es cómo se va a presentar la sensibilidad del indicador, debido a que entre mayor o más sea sensible, lo que nos va a permitir es tener mayores niveles de señales, sobre todo en el corto plazo, que en el largo plazo. Pero ¿cuál puede ser el problema que vaya a presentar esta disminución de periodos para que la variable sea más sensible? Es que nos va a brindar tal vez señales erróneas, sobre todo porque no estamos teniendo el mismo peso de datos que en o al momento de tomar muchos más periodos. Es decir, que normalmente en la X se recomienda que estemos manejando, si lo queremos ver en el corto plazo, en 7 periodos, y si lo queremos ver en largo plazo, podemos trabajar entre 14 a 16 periodos. Los 7 periodos lo que va a generar es que las líneas de la X sean mucho más agresivas, mientras que entre los 14 y 16 periodos lo que nos va a determinar es que las líneas sean mucho más suaves. Entonces, es un punto bastante importante debido a que el número de periodos lo que nos va a determinar es efectivamente la sensibilidad. Entre menos va a ser más volátil y entre más va a ser menos volátil. ¿Listo? Entonces, bien, volviendo a nuestra presentación, ahora vamos a ver cada uno de los diferentes usos que nos van a brindar el ADX. Entonces, primero vamos a poder identificar tendencia teniendo en cuenta el análisis de la línea del DI más y el DI menos, es decir, el comportamiento de las líneas rojas. ¿Cómo vamos a identificar que estamos en una tendencia alcista? Es analizando que la línea del DI más esté por encima de la línea del DI menos. En este caso, utilizando el gráfico, vamos a ver este conjunto o este periodo en el cual, como podemos observar, la línea del DI más, que es la verde, está por encima que la línea del DI menos. Entonces, esto es un momento o un aspecto en el cual tenemos una tendencia alcista. En el caso de una tendencia bajista, que lo vamos a analizar en esta segunda parte, podemos ver efectivamente que la línea del DI menos está sobre la línea del DI más. Entonces aquí es cuando nosotros vamos a utilizar el ADX para identificar la tendencia que se presenta en el activo. Entonces es el primer uso y es la manera más sencilla. Pero ahora sí, para lo importante, para lo que fue creado el ADX, es para la identificación de fuerza, que sin duda alguna sigo resaltando que es el número uno de todos, y esto lo vamos a hacer a través del análisis de la línea de la ADX entre las zonas que se están marcando. Entonces, cuando estamos hablando de las zonas, son los niveles que está presentando el indicador. Tenemos el nivel de 40, el nivel de 25 y el nivel de 20. Por supuesto que el punto inicial va a ser el nivel de 0 y ya el techo va a ser 100. ¿Cómo vamos a empezar a utilizar el AX? Es analizando dónde está ubicada la línea principal. Entonces,
en primera instancia, si la línea de la de X está por debajo del nivel de 20 a 25, lo que nos está diciendo es que no existe tendencia en el mercado, es decir, que no hay tendencia y por ende no va a haber fuerza en el activo. En este caso, con el ejemplo que tenemos acá, vamos a ver este punto inicial. Vamos a borrar por acá para que no haya ningún problema. Vamos a ver este punto inicial. Como podemos ver, la línea de la X está por debajo del nivel de 20 y del nivel de 40. ¿Qué nos está implicando eso? Que justamente cuando está por debajo es que se están marcando diferentes velas de incertidumbre o de indecisión en el mercado. Es decir, que no se está determinando una tendencia en sí previa, o más que todo es que no tenemos claro, primero que existe una tendencia que está dominando el activo y por supuesto que no hay fuerza en esa tendencia. Es decir, que los precios que está marcando el activo en estos momentos no tienen fuerza. Entonces es una manera en la cual vamos a utilizar el ADX para mirar efectivamente si hay o no hay fuerza. Luego vamos a mirar el análisis de la línea de la X cuando ésta esté entre o encima entre el nivel de 20 al nivel de 25. Lo que nos está diciendo es que en el mercado existen niveles de fuerza. Pero ¿cuál es la diferencia entre el nivel del 20 y el nivel del 25? Porque siempre nos están recomendando efectivamente estos dos niveles. Primero, que entre la zona del 20 al 25, lo que vamos a encontrar es que los movimientos que está presentando el activo están marcándose con unos niveles iniciales de fuerza. Es decir, que no puede o puede que no vaya a existir una tendencia definida al 100%, pero lo que tenemos aquí es un inicio de la fuerza en la tendencia. Ya cuando estemos por encima del nivel de 25, vamos a encontrar efectivamente movimientos más amplios en los cuales se está determinando que hay mayor nivel de volatilidad, por lo cual se puede definir efectivamente una tendencia y por ende la fuerza en la tendencia. Pero generalmente, o dependiendo del análisis, entre el nivel de 20 y el nivel de 40 se conoce como la zona de tendencia. Entonces, para que tengamos en cuenta este aspecto. Ya cuando tenemos o se ubica por encima del nivel de 40, lo que estamos hablando es que se pueden presentar dos escenarios, en el cual el primer escenario lo que nos está diciendo es que se puede presentar un descanso en la tendencia o que hay un exceso de fuerza. Independientemente de los dos escenarios, lo que te estamos hablando aquí es que efectivamente podemos presentar niveles muy altos de fuerza, en el cual se dan principalmente porque hay un aspecto fundamental o porque los mercados tienen completamente definida la tendencia, también porque se puede presentar un rompimiento de un soporte o una resistencia significativa, pero sobre todo que cuando estamos hablando entre ese punto es que hay excesos de fuerza. Un exceso puede determinar un descanso, pero lo que yo les voy a recomendar de aquí en adelante es que tracemos un nivel adicional, el cual se ubique por encima del nivel de 50. ¿Por qué? Porque cuando ya esté por encima entre el nivel de 50 al nivel de 70, podemos hablar que efectivamente existe ya un exceso de fuerza. Y el exceso lo que nos puede implicar efectivamente es un posible cambio de tendencia. Y ya cuando estamos hablando entre el nivel de 40 y 50, lo que tenemos efectivamente es que se puede presentar un descanso de la tendencia o lo que estamos a punto de presenciar es una confirmación de esa tendencia en la cual ya entre a un momento de descanso. Yo sé que es un poco complicado, pero el análisis de la DX lo que nos va es a complementar en la formación o la estructuración de nuestra estrategia, teniendo en cuenta que va a ser un valor agregado al momento que estemos utilizando otros indicadores. Les voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros utilizamos las bandas de Bollinger, hay veces las bandas no nos están determinando efectivamente un nivel de volatilidad, sino que están presentando un comportamiento bastante similar. Pero con el AX lo que podemos identificar es efectivamente si esos movimientos tienen fuerza a pesar de que nos está presentando nuevos niveles de entrante para verificar efectivamente o encontrar señales de entrada y de salida. ¿Cuáles van a ser las señales de entrada, y de salida? Esto ya hace parte de nuestro curso intermedio que el Distrito Financiero ofrece, debido a que ya es hablar un poco más sobre el tema de las estrategias y complementaciones de la AX. Por ahora solo estamos viendo algo meramente, digamos, básico. Ahora vamos a pasar a nuestro MetaTrader, en el cual el día de hoy les traigo el broker de equity, debido a que es un broker que está obteniendo una mayor participación en los mercados de la TAM, digamos que está efectivamente ingresando
a este tipo de mercado y es un broker bastante interesante. Entonces, pues en esos momentos voy a estar configurando la plataforma para que todos ustedes la puedan ver sin ningún problema, pero me gustaría saber si hasta este punto alguien tiene alguna duda o alguna inquietud, ya sea para continuar con nuestro análisis y por supuesto brindarles toda la información. Entonces ya en 20 segundos regreso mientras voy configurando el MetaTrader. Muy bien. Ya me estaban diciendo que, ok, que no estaba funcionando el audio. Creo que ya en esos momentos debe estar funcionando. Se me presentó aquí un problema técnico. Creo que desde que retomamos no me estaban escuchando. Entonces rápidamente vamos a hacer un pequeño resumen de lo que les estaba mencionando. En este caso, estamos viendo la acción de Amazon, la cual es una acción que nos ofrece el broker Equity. Y como podemos ver, este broker nos ofrece un conjunto de 22 activos. Entonces, sobre todo 22 acciones son las acciones más populares. Si quieren saber más de este broker, no se preocupen que al final vamos a hablar de una página que es bastante interesante donde van a encontrar muchos brokers. Y adicionalmente, digamos que bueno, estamos viendo esta parte en el Market Watch y estamos viendo la acción de Amazon en una temporalidad de una hora en el cual se puede observar que efectivamente teníamos un pequeño canal bajista o incluso podríamos estar hablando que podemos ver una cuña, la cual es una cuña bajista
más que todo me quedo con el tema del canal, pero puede que nos estemos hablando sobre el tema de una cuña, la cual pues está efectivamente presentando un rompimiento al alza y debido a que muy pronto vamos a conocer los estados financieros por parte de Amazon del último trimestre del 2019, se puede presentar un rompimiento o una confirmación de este rompimiento al alza con un cambio de tendencia en el cual vamos a eliminar este movimiento a la baja. Si lo miramos desde un punto de vista un poco más en el largo plazo, desde finales de diciembre, podemos incluso ver que efectivamente es un banderín, pero más que todo podemos confirmar si se va a presentar ese rompimiento en la tendencia. Vamos a mirar cómo se está comportando con respecto al nivel de Fibonacci. Como podemos ver, trató de sobrepasar el nivel 38 de Fibonacci, pero no lo logró, no llegó incluso a llegar a tocar el nivel 38 y volvió al nivel 23. Entonces lo que podemos esperar es efectivamente que haya una continuación de esta tendencia alcista. Los estados financieros sin duda alguna van a determinar el comportamiento de esta acción más adelante. Ahora bien, ya miramos el análisis técnico, pero ahora vamos a pasar a la parte del indicador del ADX con respecto a esta acción. Entonces, el indicador del ADX ustedes lo van a encontrar en la parte de los indicadores en la pestaña de los tendenciales. Independientemente de que este oscile entre un rango determinado, hace parte de la tendencia debido a que fue creado para analizar la tendencia. Bueno, la fuerza en la tendencia. La línea principal vamos a dejarla siempre un color fuerte que se resalte debido a que, como vieron en la explicación, nos puede determinar el comportamiento de, o nos va a determinar cómo se está comportando la tendencia de acuerdo a la zona en la cual se esté oscilando. Vamos a dejar la línea de fuerza alcista y la fuerza bajista en color verde y rojo. Y los niveles, inicialmente les va a aparecer el nivel de 20 y 40. Yo les recomiendo que agreguemos al nivel de 25 y simplemente le vamos a dar a aceptar. ¿Qué podemos analizar en estos momentos? Que sin duda alguna la línea principal de la X está entrando a la zona de tendencia. Entonces, es decir, que está presentando los primeros momentos de fuerza. Esto se debe porque efectivamente estamos a punto de terminar la primera parte de la jornada de la sesión americana. Entonces puede que efectivamente entre a, o trate de buscar esos impulsos iniciales de fuerza para ya presentar efectivamente esa confirmación de la fuerza alcista. Muy bien. ¿Qué quieren decir que las líneas, bueno, cuando se cruzan las líneas? Ah, verdad. Igualmente ya se los voy a explicar en este momento después de que terminemos esta parte del análisis. Entonces, efectivamente aquí lo que podemos ver es que si continúa buscando o llega a encontrar el nivel de 25, lo que vamos a tener es efectivamente ese movimiento o esa confirmación de esa fuerza alcista. Puede que las siguientes dos velas ya marquen un movimiento o sean gran velas o simplemente velas blancas, los cuales efectivamente nos van a confirmar ese movimiento alcista. Cuando estamos hablando de los cruces de las líneas de fuerza alcista y de fuerza bajista, lo que nos van a brindar son esas señales de entrada y de salida. ¿Cuáles son las condiciones para encontrar esos momentos de entrada y de salida? Primero, el cruce entre estas tiene que ser de abajo hacia arriba. Es decir, vamos a mirar si podemos tener un ejemplo más claro un poco más atrás. Este me parece perfecto. Estamos viendo este rango de tiempo y como podemos ver tenemos esta pequeña vela de incertidumbre. Entonces lo que nosotros tenemos que esperar es efectivamente cómo se está comportando o cómo se va a comportar las siguientes dos o tres insight bars que van a ser nuestras velas de confirmación. Cuando nosotros veamos esas velas de confirmación, lo que nosotros tenemos que esperar es efectivamente el cruce entre las líneas. Como podemos ver aquí, tenemos que la línea de fuerza bajista, la DI menos, cruza de abajo hacia arriba la línea del DI más. Cuando hay un cruce de abajo hacia arriba, lo que nos está diciendo es que va a dominar o están dominando los vendedores, es decir, que hay fuerza vendedora y esto sin duda alguna va a ser una entrada o una señal en la cual tengo que tomar posición contraria, es decir, irme en corto. Esa sería mi señal de entrada. ¿Cuál sería mi señal de salida? Que las cruce entre las líneas se presenten nuevamente. Pero aquí debemos tener en cuenta algo muy importante. El cruce se tiene que dar siempre y cuando la línea del ADX esté oscilando por encima del nivel de 20. Es decir, como cumple esta condición de acá. Está por encima del nivel de 20, como podemos ver está entre en 20.52, está buscando el nivel de 21 y efectivamente se presenta este cruce. Entonces aquí nosotros decimos, tenemos que tomar posición bajista hasta que se presente nuevamente el cruce. Lo que nos dice la teoría es eso y aquí no se presenta el cruce, se llegan a pegar bastante, pero sin duda alguna para muchos traders sería un momento de salida.
Entonces ahora vamos a mirar efectivamente cuántos pips nos hubiéramos llevado con respecto al movimiento del cruce y nos hubiéramos llevado alrededor de un movimiento de 15 pips. Vemos, es bastante interesante, bastante chévere, pero si hubiéramos esperado realmente el cruce entre ambas, es decir, que hasta que se presentara el cruce, no tomo o no cierro mi posición, y hubiese sido hasta este momento en el cual pues estamos en la parte de acá, en esta vela, en el cual ya tenemos bastantes pips, alrededor de un movimiento de 40 o 50 pips, que nos hubiéramos llevado si hubiéramos esperado el cruce entre estas líneas. Así es como vamos a buscar las señales de entrada para encontrar las señales en venta, para encontrar una señal de compra, es decir, para irme en largo. Vamos a mirar este ejemplo acá que está, ok, bastante interesante. Y como podemos ver, qué pena con ustedes. Y como podemos ver en este punto es cuando se presenta el cruce de abajo hacia arriba. Yo sé que se ve muy pequeño entre la línea de fuerza alcista y la línea de fuerza bajista, es decir, que la DI más cruza de abajo hacia arriba la línea principal o la línea de fuerza bajista. Entonces, esto hubiera sido el momento de compra y hubiera tenido que soportar el movimiento hasta que se presentara el cruce, es decir, hasta este punto. Es un poco complicado llegarlo a esperar incluso hasta ese cruce, porque pues efectivamente, justamente en este momento tenemos un cambio en la tendencia. Entonces significa que hubiéramos perdido algunos pips, pero efectivamente eso es lo que nos dice la teoría, debido a que toda estrategia con indicadores técnicos no son un movimiento o no son 100% efectivas. Entonces un punto importante, nos hubiéramos llevado un beneficio alrededor de 80 pips, pero si lo hubiéramos llegado hasta esa vela de incertidumbre, nos hubiéramos podido llevar alrededor de un movimiento de 100 pips. Entonces, como pueden ver, esa es la manera en las cuales nosotros vamos a empezar a entrar o encontrar esas primeras señales de entradas y de salidas. Entonces, punto importante, y esa es la manera en la cual nosotros vamos a utilizar el indicador de la X. Para mirar Netflix después del comportamiento o de la publicación que tuvo con respecto a sus resultados que no fueron favorables, sobre todo la pérdida que está teniendo de terreno en los mercados de Estados Unidos. Podemos ver que efectivamente se presenta este gap bajista luego de haber presentado una pequeña lateralidad desde la segunda semana del mes de enero del 2020, y este gap bajista vimos que fue bastante marcado. Si miramos un momento el ADX, vamos a poder encontrar que la línea actualmente principal de la X ya está tratando de salir del nivel de 20, es decir, que ya los mercados están perdiendo la fuerza, es decir, o este impulso alcista en el cual trató de recuperar luego de que iniciara la jornada con un gap bajista, o pues que se presentara este movimiento bajista luego de que se conocieran sus estados. Entonces aquí sí tenemos un movimiento bastante peculiar. No tenemos tanta información en el corto plazo. Si nos vamos en el mediano plazo, efectivamente lo que nos está diciendo la X es que no hay una tendencia definida y pues no hay niveles de fuerza en ese momento, a pesar de que la vela que se está marcando es una gran vela alcista, pero sin duda alguna el gap que pudimos ver en la temporalidad de una hora marcó una gran diferencia en el mercado. Por parte de Apple, estamos viendo una temporalidad de 4 horas. Analizamos primero que hay un canal alcista sin duda alguna. De hecho, es una tendencia alcista bastante marcada desde agosto del 2019. Pero si ya lo queremos mirar en el corto plazo, podemos observar algo, digamos, bastante interesante. Es que las líneas de fuerza están ubicándose, pues digamos, con una pendiente bajista, es decir, están tratando de salir del nivel de 20. Lo que podemos esperar tal vez más adelante es que se presente un cruce entre las líneas, y ese cruce va a ser, digamos, bastante interesantes. Laura, no entiendo qué me quieres decir con respecto a que las líneas estén separadas. No sé si me puedes redactar un poco mejor la pregunta, la verdad, pero supongo que ¿qué significa que estas entidades estén más separadas? Digamos que no hay ningún problema. Lo importante es realmente hallar ese punto de intercepción entre ambas, y ese es como el principal uso de la X, es encontrar esos cruces, pero por supuesto no se les puede olvidar que la línea principal de la X siempre tiene que estar oscilando entre el nivel del 20 al 40, debido a que esta se conoce como la zona de tendencia. Y ya, pues con esto llegamos al final de nuestro webinar, pero sin duda alguna debemos tener en cuenta algunos aspectos finales. Primero, el ADX también nos va a mostrar efectivamente cómo se está comportando la volatilidad, teniendo en cuenta
el nivel de fuerza, debido a que la fuerza lo que nos va a indicar es cómo se está comportando las posiciones entre los compradores y los vendedores. Pero si el AX está presentando excesos de fuerza o incluso está muy por encima de la zona de tendencia, puede llegar a determinarnos que se están presentando altos niveles de volatilidad. También debemos tener en cuenta que la línea de cero nos va a indicar una ausencia absoluta de tendencia, pero es muy raro que se presente esto, la verdad. Si nosotros le vamos a encontrar en el nivel de cero, no tomemos posición en el mercado porque sin duda alguna está pasando algo bastante fuerte, los cuales no tenemos información, pero los mercados nos están reflejando eso. Es importante que nosotros estemos combinando esto con otros factores como el tema de soporte, resistencias, medias móviles, es decir, otros indicadores para obtener más información y sin duda alguna la línea de la X lo que nos está determinando es la tendencia. No implica que exista una tendencia alcista si la línea de la X tiene un movimiento al alza. Lo que importa es cómo se está comportando la línea de la X con respecto a la línea del DI más y del DI menos. Siempre debemos tener en cuenta eso. Independientemente si el AX tiene una pendiente al alza, esto no va a discriminar entre compradores y vendedores. Simplemente lo que nos está diciendo es que hay fuerza en la tendencia. Y ya para finalizar, les voy a recomendar esta página bastante interesante, sobre todo para las personas que quieran saber más sobre MetaTrader 4 y sobre todo para los brokers. Les dejo la página de qualbroker.com. Es una página bastante interesante. En diferentes traders tenemos la oportunidad de participar en esta página con la finalidad efectivamente de analizar diferentes brokers, de mirar cómo es el tema de sus plataformas, su contenido, para brindarles digamos que algo un poco más resumido al momento que ustedes quieran tomar o quieran abrir cuentas con alguno de estos brokers. Ustedes pueden ir a la parte de rankings de brokers de qualbroker.com y van a encontrar diferentes brokers. En este caso tenemos a Equity, tenemos a Tickmill, Pepperson, IC Markets, XCB, Think Markets, eToro. Como pueden ver son diferentes brokers y cada uno de esos tiene una calificación que brindan diferentes traders con la finalidad de tener mucha, digamos que una información cada vez más imparcial y más justa. Digamos en este caso, el recomendado del broker en este mes es de Equity, que es un broker que tiene regulación FCA, es decir, del Reino Unido, pero también tiene una regulación en Dubái. De hecho, eso es bastante interesante y esto es un aspecto positivo debido a que obtener esa regulación requiere que el broker tenga los requerimientos de fondos y más que todo es que tenga una garantía con respecto a las inversiones o a las cuentas que tienen los diferentes traders. Entonces, un punto bastante importante. Pero si ustedes quieren ver más información con respecto a los activos que ofrece, si tiene BPS, los documentos para la apertura, ustedes lo van a encontrar sin ningún problema. Entonces, en estos momentos les voy a compartir el enlace de qualbroker.com para que, sin duda alguna, si quieren saber más, se comuniquen a través de Qualbroker o que miren, pues efectivamente, cuáles son los brokers que les está ofreciendo. Entonces, ya con esto culminamos el webinar del día de hoy. Los invito a todos ustedes a que nos sigan a nuestras redes sociales. Tenemos perfil en Instagram, tenemos perfil en Twitter, tenemos perfil en Facebook. Adicionalmente, si se quieren comunicar con nosotros a través de WhatsApp, lo pueden hacer a través del número telefónico que les dejo en esta parte. Y también, si tienen alguna pregunta o alguna inquietud un poco más específica, los invito a que me envíen un correo o un email a r.ramirez@dfx.com y para las personas que tengan perfil en TradingView, los invito a que me sigan a mi perfil r-ramirez-dfx. Adicionalmente, también los invito a que sigan e ingresen a la página de www.eldfx.com en el cual van a encontrar bastante contenido que estamos publicando día a día. Entonces, me despido de todos ustedes. Mi nombre es Raúl Ramírez López, soy profesional en finanzas y relaciones internacionales y no siendo más, les deseo felices trades para todos. Tengan mucho cuidado que el día de hoy tenemos bastantes publicaciones y no siendo más, los invito al webinar que voy a realizar a las 7 de la noche hora en Nueva York con respecto a el punto pivot. Es un indicador, es una herramienta bastante interesante. Los invito a que ingresen al correo electrónico para que, a la página del distrito para que ingresen efectivamente a este webinar y puedan participar en él. No siendo más, les deseo felices trades para todos y nos vemos en un próximo webinar. Hasta luego.